Aquí estamos como todos los miércoles, estos miércoles ciudadanos, estos miércoles de la frase de Miguel Quiñones Vila, estoy hasta la madre de, y siempre nos faltan minutos para completar de todo lo que se está hasta la madre. Solo que ahora, Miguel, buenos días. Buenos días. Ahora me permití convocar a Luis Antonio Godina, querido amigo mío, economista poblano, famoso, importante, que hace, ¿qué fue? Como un mes, Más o menos, sí. me declaró, no se me declaró, me declaró. Habla con Declaró. claridad porque Acláralo, se porque es un presta día peligroso este. en estos tiempos y llegando, pasando a los 65 está peligroso. Me declaró, dice, yo voy por Nacho Mier en la asociación gubernamental. Y dije, órale. Y yo siempre he pensado que si yo fuera político, que no lo soy ni lo seré nunca, pero si yo tuviera algún interés por buscar algún cargo, yo sí buscaría gente como Luis Antonio Godina para que me asesorara, eso sí lo haría, definitivamente, definitivamente. Bueno, hace unos días, el fin de semana pasado, Nacho Mier dio a conocer, que ese es el tema, una cosa que me causó curiosidad, que dice que se llama, es una asociación civil, se llama Instituto Mexicano para la Transformación de la Vida Pública. Y eso me genera mucho ruido porque crear un instituto para transformar la vida pública pasa por transformar en consecuencia la vida privada, la vida de los habitantes, la vida de los ciudadanos, las políticas públicas creo que han sido la gran asignatura pendiente de este país y de este estado en los últimos años, sin duda en los últimos años. Entonces me dio curiosidad y le pregunté a Luis Antonio Godínez, oye, ¿tú puedes hablar de esto, del instituto este? ¿Quién lo preside o quién? Creo que el presidente es Nacho Mier, ¿no? Tengo entendido que él es el Hay presidente. una directiva y y Nacho preside el Consejo Consultivo por decisión de quienes constituyeron el instituto el fin de semana pasado, como bien señalas. Ajá, pero no hay alguien que sea el director, el gerente o cómo se le llama el cargo que hace la función administrativa, digamos, Hay, digamos, dos partes del instituto, que es una parte de el armado o la integración de un equipo de promotores que identifiquen problemáticas y se encarguen de buscar soluciones a las mismas a nivel muy local, muy microrregional. Y otra parte que es la que corresponde al desarrollo y la integración de un proyecto de transformación y de visión hacia el futuro para nuestro Estado. ¿En cuál estás tú? En la segunda, En la segunda. la O sea, tú segunda. vas a ser el responsable de identificar los problemas, los nichos Haciendo, donde se puede yo transformar algo. quiero ser el responsable de una especie de comisión de visión y proyecto para nuestro Estado hacia el futuro, de una visión que debe ser integral, que debe ser plural, incluyente, en donde pues quepan los diferentes puntos de vista, las diferentes propuestas, las diferentes visiones que hay de Puebla, ¿no? En un mundo actual debe haber acuerdos fundamentales para construir el futuro del Estado y ahí caben todas y cabemos todos. Creo que es el propósito de este instrumento, de este instituto que de una manera totalmente abierta y plural, como se demostró el domingo pasado en el Salón Country en San Manuel, 7,000 pues personas. se llenó el Country, que es un salón además muy complicado de llenar, Creo te que lo es digo el por más grande, experiencia. ¿no? Yo Sí, fui candidato por ese distrito y sí, llenar el Country no es cualquier cosa, sí, es sí. complicado. Es cierto, es cierto. El que lo llenaba, si no recuerdo mal, era Melquiades. Sí, Melquiades frecuentemente hacíamos reuniones ahí cuando hizo su campaña política, incluso el candidato Labastida tuvo una reunión ahí en el Country, cuando fue candidato en el 2000. Entonces, creo que fue una reunión muy representativa en donde de manera totalmente voluntaria la gente que asistió se podía inscribir en el instituto de manera muy fácil, ¿no? Con su teléfono celular, había una red interna para poder subir tus datos básicos, tu teléfono, la sección electoral en la que está tu credencial para poder ubicarte en alguna zona del estado.
y se generaba tu fotografía de manera muy fácil, totalmente voluntario, totalmente la gente que lo quiso hacer lo hizo y que no lo quiso hacer pues no lo hizo. Fue un buen evento. Para tomar decisiones sobre hacia dónde queremos cambiar o transformar el Estado, tenemos que partir de dónde estamos parados, Así cuál es es la el primera lugar tarea. que ocupamos. ¿Qué datos tienes? ¿Qué nos puedes adelantar? ¿Dónde está Puebla hoy día en el año 2023? Mira, yo creo que hay muchos desafíos. Sin duda, las políticas públicas que se han instrumentado en los últimos años en el Estado eh, han, han buscado, desde el punto de vista federal, pues atender tres cosas que me parecen a mí fundamentales: la parte de los adultos mayores, madres solteras y discapacitados. Sin embargo, creo que hay todavía un déficit en cuanto son los proyectos importantes de infraestructura, los proyectos importantes para enfrentar uno de los temas más graves que tiene el Estado, que es que todavía sigue siendo un Estado en donde el nivel de desigualdad y el nivel de pobreza es importante. O sea, no se ha podido revertir eso a lo largo de los años, desde los primeros diagnósticos sobre la pobreza de Puebla que datan de finales de los 80s, principios de los 90s del siglo pasado, en donde cada gobernador en sus planes estatales de desarrollo señalaban como prioridad la política social y el combate a la pobreza, y cada gobernador al final de su gobierno se quedaba con un déficit importante en esa materia. Ya hablo gobernadores de 6 años, gobernadores de año y medio y gobernadores de 6 meses. Todos plantearon exactamente lo mismo en sus planes estatales de desarrollo, y el avance no fue el que hubiéramos deseado. Entonces, ahora se tiene la posibilidad de tener un estudio a fondo de nuestro estado, aunque hay quien dice que Puebla y México está sobrediagnosticado. Yo creo que Puebla en lo particular necesita un nuevo diagnóstico más puntual, más regional, que identifique proyectos y alternativas de desarrollo a nivel muy micro. Y esta es la importancia del Instituto Mexicano para la Transformación de la Vida Pública, que al ser una estructura que va a ir hasta niveles muy microregionales, ahí las y los poblanos van a poder plantear qué problemas tienen y cómo ellos mismos plantean solucionarlos, para hacer una planeación que generalmente la planeación se hace de arriba hacia abajo. No se trata de hacer una planeación ahora de abajo hacia arriba, sino que vayan de la mano. Hay una serie de expertos que se están sumando a este esfuerzo, que me ha tocado a mí la fortuna de coordinar estos trabajos para orientarlos hacia una visión que sume cómo se están viendo las cosas a nivel repito, muy microregional, y a nivel de expertos, a niveles ya de integración regional y macro y global. A ver, pensaba mientras hablabas de cuando pregunto yo dónde está Puebla en relación con otros estados de la República. ¿Por qué leemos de pronto que las inversiones de Hyundai se van a otra entidad? ¿Por qué los motores de la automotriz no sé qué se están haciendo en Querétaro? ¿Por qué al director general de una de las empresas proveedoras de Volkswagen, de las más importantes, que está casado con una amiga mía, le dijeron: tu ciclo en Puebla ya se acabó, nos vamos a Querétaro, te vas para Querétaro, que es una planta 3 veces más grande? Claro. O sea, comienzas a escuchar cosas de este tipo y comienzas a ver que los negocios de antes, la industria textil, no tengo ni idea de cómo esté, no sé si Miguel sepa algo de eso, pero la industria de muebles, que en una determinada época fue muy famosa, que si los Segusino y que si Chipilo y que si quién sabe cuántas mueblerías y fábricas de muebles estuvieron y exportaban. Esto en la época de Guillermo Jiménez Morales, estoy hablando de hace muchísimos años. O que de repente ves por la 2 Sur, ahí por rumbo a Zona Dorada, se vende una casa y la compran y la tiran.
y junto hay una llantera y la compran y la tiran. Y ahora hay un terreno enorme. Se está recomponiendo el asunto de la economía de la ciudad en función de las plazas comerciales. Y yo no sé si eso es lo que Puebla necesita. Estamos provocando una gentrificación en el centro histórico, corriendo, sacando, botando, pateando a la gente que ha vivido ahí durante décadas en las vecindades, quizá no en el mejor de los escenarios, ni de comodidad, ni de servicios públicos, pero están llegando los inversionistas de fuera con respaldo del gobierno actual, el gobierno bueno, de hasta diciembre, hasta el 14 de diciembre, que era la política que estaba siguiendo, no sé si el sustituto lo seguirá, dándole apertura a estos inversionistas para sacar a la gente de las grandes casas de la zona del Alto para convertirlas en una pues, en un parque temático de centro histórico, ¿no? Con inversiones diferentes, etcétera. Se hablaba de mover la famosa rueda de la fortuna, la estrella de Puebla, como le den en llamar. Y todo esto en función de qué, de un capricho, de un negocio de alguien, o de no tengo nada que hacer, es lo que se me ocurrió para cerrar el año. O hay una proyección, hay algo que nos anime a eso. Y bajo esa óptica, vas a otras ciudades en México y Aguascalientes se ha desarrollado de una manera ordenada, maravillosa, y tiene inversiones importantísimas y tiene seguridad, y no es tan desordenado el transporte urbano como lo es en esta ciudad, en la ciudad y en el estado en términos generales. Pero, o sea, todo esto, todos nos damos cuenta. Si nos preguntan en este momento, oye, ¿tú qué cambiarías? Si quería yo hacer algo que fuera, si tú fueras presidente municipal por un día, ¿qué harías? Preguntarle a todos los que estén en los programas que todos los días hacemos. Yo diría, si yo fuera presidente municipal, yo cogería un cepillo, una cubeta de agua y jabón para ir a lavar las calles que están asquerosas, mano. Es impresionante, de veras, ¿eh? No se lavan las calles. El corredor de las 5 de mayo está negro, no porque tenga pavimento de chapopote, sino por las suelas de los zapatos, que no se lavan. En fin, todo esto me lleva a ese escenario. ¿Dónde está Puebla? ¿Seguimos siendo la cuarta economía del país? ¿Somos No, un estado competitivo con las nuevas inversiones, con el crecimiento de nuevos estados? Me hablan maravillas de lo que está pasando en Yucatán, me hablan maravillas de lo que está pasando en Durango y en Nayarit, bueno, muchas entidades que están pegándola y Puebla no. Y yo veo que todo va dirigido al turismo, a la comida, perfecto, es muy bueno, es un nicho interesantísimo, pero la gran economía del estado, el empleo mayoritario lo dan los hoteles, lo dan los restaurantes, lo dan los turibuses. ¿Cómo ves eso? mira, yo como veo, Puebla ha estado en un proceso de estancamiento relativo con otras entidades. Ahorita que comentabas esto, yo me hacía ahorita me preguntaba, ¿por qué el debate es si Tesla tiene que estar en Hidalgo o en Nuevo León y no en Puebla? Cuando Puebla tiene una tradición, un nicho de desarrollo del sector automotriz importante, tiene una capacidad potencial de tener grandes parques eólicos para generar electricidad limpia, y Puebla no está en el mapa para eso. A pesar de que tiene ahí una ciudad modelo, que es una infraestructura que está detenida y está muy cerca de Veracruz y de Tuxpan. A pesar de eso, y a quien está en Veracruz y Tuxpan, pues está en Houston y está en Europa en barco rápido para exportarlo. Entonces, creo que uno de los problemas de Puebla es el estancamiento relativo, que se refleja en su posicionamiento en el PIB. Puebla hasta hace unos años estaba compitiendo con Guanajuato y Chihuahua para ser entre el sexto y la octava economía del país, del mundo del país. Y ahora es la decimoprimera o decimosegunda economía. Ya no somos la cuarta economía como presumimos siempre. No, ya no, ya no. Y lo que está pasando en las ciudades que tú mencionas, yo agregaría Querétaro, ¿no? Donde es una Querétaro, sí, sí, Querétaro, se fue el San Luis esposo de mi Potosí, amiga, lo que sí. está pasando en San Luis, Guanajuato, con todos los problemas de seguridad que tiene, lo que está pasando en León, en la misma Guanajuato, en fin.
creo que está muy claro que algo algo está pasando en Puebla, se tiene que revisar la vocación productiva de Puebla. Sabemos que el Producto Interno Bruto de Puebla está cargado al sector terciario, cosa que es normal, la economía mexicana también está así, pero donde se genera más empleo es sin duda en el sector terciario, en todo el sector servicios, pero también en una ventaja que tiene Puebla, que es la parte manufacturera, la parte del sector secundario de la economía, donde somos el noveno sector manufacturero del país es Puebla. Eso sí es un tema, el 11º exportador nacional es Puebla. Entonces, creo que sí necesitamos tener una actualización del diagnóstico del Estado para poder perfilar de ahí las políticas públicas y darle sentido y orientación al fortalecimiento al fortalecimiento de la transformación, en el cambio de la transformación en nuestro país. Vamos a hacer en el 2030-2031, que es un año importante para la historia de nuestro estado, de nuestra ciudad de Puebla en particular. 500 años, 500 años. 500 años, medio millón más de poblanos de aquí para allá. No es una cifra menor, de acuerdo a las proyecciones del Consejo Nacional de Población. Una población, además, plural, con una gran presencia de población de origen indígena, con pueblos originarios y hablantes de lenguas originarias, pues muy importantes, de las principales del país. Una esperanza de vida que está relativamente por debajo de la esperanza de vida nacional. Para darte un dato, la esperanza de vida nacional es de 75.2 años y poblana es de 74.9, anda ligeramente abajo. Entonces, algo tenemos que hacer en la parte de salud. Sin duda hay una gran oferta educativa en nuestro estado, muchas universidades, muchos centros de educación media, superior y superior, pero tenemos que darle también sentido y oportunidad de que esos jóvenes que están egresando encuentren oportunidades de trabajo en nuestra entidad federativa. Entonces, uno de los trabajos de esta comisión es cómo darle sentido y profundidad a la transformación en nuestro estado desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, la parte social y una parte central que es lo que corresponde a una necesaria transformación de la ciudadanía en tiempos en donde pues los robots están generando conocimiento a través de la inteligencia artificial. O sea, si eso no lo tomamos si eso sí no lo ponemos en la ecuación, no estamos leyendo bien los tiempos que están corriendo en nuestra ciudad, en nuestra entidad y sobre todo en nuestro país. Don Miguel, ¿cómo ves? Mira, yo creo que es algo que es muy necesario, pero se sigue pareciendo mucho al discurso que hemos escuchado durante los últimos 30 años. Hemos estado al contentillo y capricho de políticos y a los intereses de parte del sector empresarial, o que se dice líder del sector empresarial. Yo creo que aquí hay que aterrizar mucho más lo que me dices del micro estado, la parte más baja de todo esto, que es realmente donde está la generación de la mano de obra, es la que se está matando. Nos hemos preocupado mucho por mantener a las grandes empresas, pero hemos acabado con todas las microempresas o van en camino de desaparecer. Dices que el sector terciario es el que más genera. Sí, efectivamente, pero hubo un momento en que los microempresarios de este estado le dábamos más trabajo a más gente que todas las industrias grandes. Sí, sí, sí. Que todas las industrias grandes. Ha desaparecido la textil, como decía Jesús Manuel, ha desaparecido la mueblera, por decirlo de alguna forma. La de la construcción está sufriendo terriblemente, una parte por costos, otra parte por reglamentaciones, otra parte por servicios para donde se quieren instalar,
porque desgraciadamente estamos con una mentalidad de crecimiento horizontal y vamos a tener que regresar a un punto de crecimiento vertical. O sea, no podemos seguir pensando en casas y extendernos hasta que lleguemos, por ejemplo, a Tlisco, ¿no? Así es. Ya Entonces, estamos a unos metros. Ya falta un poquito. ya prácticamente yo llegué a Puebla en el 71, hace 50 y tantos años. Entonces, me acuerdo cuando para ir a Chachapa, por ejemplo, pues ya era una aventura, o ir a la misma Cholula, ¿sí? Las curvas de Chachapa eran peligrosas. Las curvas de Chachapa, ¿cuántos fallecieron en esas curvas? Porque además estaban terriblemente mal diseñadas. Y hablabas de Tacamachalco y de Tepeaca y de todo, y lo veías como lugares que estaban lejos, pero en crecimiento, en desarrollo. Hemos acabado con todo eso. Y yo sí creo que hay mucha culpa de los gobiernos y mucha culpa del empresariado. Los grandes han huido de Puebla. ¿Cuál es la razón? Yo no la sé. Pero desde luego no se asientan en Puebla. Entonces, ¿cuál es la parte medular? ¿Por qué no vienen esas grandes empresas? ¿Por qué no nos toman en cuenta cuando realmente lo que acabas de decir, tenemos al mercado más grande de México a 120 kilómetros y tenemos la salida a cualquier país de Europa o de Asia a 200? Tuxpan, Veracruz, ¿sí? Entonces, aquí yo creo que más que irnos a sueños, hay que centrar el tema en cómo podemos desarrollar, apoyar y hacer crecer. Hablamos de las universidades, sí, pero caray, echamos a la calle a 1 millón de graduados cada año, hablo en el general del país, y no tienen trabajo, o tienen trabajos que son de risa, que terminan de ingenieros y tienen que ir a lavar coches. Entonces, uno se pregunta, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué no fomentamos, pues si ya no que todo el mundo sea un estudiante de una licenciatura, oficios que son muy requeridos y muy necesarios para toda la planta industrial de cualquier parte del mundo? Hablas de robótica, sí, pero eso está muy bien para Volkswagen para deshacerse de una cantidad X de empleados, pero hay muchas cosas que los robots no pueden hacer. Entonces, hay que tratar de entrelazar los dos puntos. ¿Dónde está donde puedo dar más mano de obra y dónde está donde puedo apoyar a los grandes generadores de divisas que me permitan tener un Producto Interno Bruto razonable y que nos coloquen en el escaparate nacional? Porque evidentemente estamos, tú dices el lugar 11, y si hubieses dicho el 15 o el 20, pues te lo hubiese creído igual. ¿Sí? Entonces, ese concepto que tenemos, que es la cuarta ciudad del país, eso es la cuarta economía del país, eso se quedó en muchos ayeres, muchos ayeres. Solamente hacía falta salir y hace 25, 30 años ir a Villahermosa y ver el desarrollo de Villahermosa, ir a Zacatecas y ver el desarrollo de Zacatecas, ir a Querétaro y ver el desarrollo de Querétaro. Entonces, ir a la misma Morelia y ver el desarrollo de Morelia. ¿Por qué nosotros nos quedamos estacionados en un stand-by que no tiene explicación, salvo intereses? Intereses, y no me refiero únicamente de políticos, intereses de políticos y de sectores empresariales. O sea, analizar eso lleva a buscar una solución. Tiene que llevar, porque si no, pues estamos perdidos, nunca vamos a encontrar el meollo del asunto. O sea, no se puede hacer desde un escritorio y no se puede hacer a través de conferencias magistrales, como les llaman ahorita, cualquier pinche discurso. Tienes toda la razón, Miguel. Yo creo que y uno de los propósitos precisamente de de estos trabajos que me están encomendando coordinar es llegar a propuestas muy concretas, viables, financiables, aceptadas por las comunidades y que busquen eso, que busquen el desarrollo de las comunidades. No hay otro mecanismo. Si Pero tú te también, quedas en el discurso y te quedas en el escritorio, lo más probable es que siga pasando lo que ha sucedido en los últimos años. Tienes que llegar a proyectos
concretos. Es decir, ¿qué carretera necesito hacer para que alguien de la Sierra Nororiente saque sus productos? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué carretera tengo que hacer? ¿Dónde se necesita un centro de salud? ¿Qué tipo de escuelas necesitamos crear en la Sierra Negra? ¿Qué tipo de escuela necesitamos crear en Atlisco? Porque de lo que estamos viviendo, y una de las cosas por las cuales se ha mantenido un relativo equilibrio en el Estado, es porque las remesas que llegan a Puebla significan lo siguiente, para darles una idea. Gente que tenía hambre y que se fue. Sí, por un lado, pero por otro lado, significa que equivalen a los recursos del ramo 33 que llegan a Puebla, que son los recursos para educación, para salud, para desarrollo social, etc. A eso equivalen, o equivalen al 90% de los recursos del ramo 28, que son participaciones a las entidades federativas y municipios. Y un número que a mí realmente me tiene espantado. Significan 6 veces los ingresos propios que tiene el gobierno de Puebla. De todos los impuestos, productos, derechos y aprovechamientos que cobra el gobierno de Puebla, las remesas son 6 veces más. El equilibrio en la Mixteca, en diferentes lugares, en Atlisco, en Tehuacán, en la misma ciudad de Puebla, se explica por los recursos que están llegando de nuestros paisanos, que como tú bien dices, se fueron por hambre y están regresando recursos a sus familias, a sus comunidades, que les dé ese relativo equilibrio, ¿no? Para poder seguir sobreviviendo y tener otro tipo de vida. Entonces, creo que ese es el propósito del trabajo de esta asociación civil, poder hacer un trabajo serio. Tenemos el tiempo necesario para poder, como bien lo dijo el diputado Ignacio Mier el domingo, para poder tener un diagnóstico y propuestas viables para nuestro Estado. Y creo que es el momento de hacerlo, de aprovechar la experiencia que hay de muchos expertos poblanos que o no los han escuchado a veces o los han escuchado mal o no han podido hacer sus propuestas en el lugar adecuado, pero abrir las puertas. Digo, la prueba de que este instituto es plural, pues es que estoy ahí. Digo, porque digo, más Sí, pero Luis, de alguna tanto? forma, tu discurso se contrapuntea, porque no pertenezco a ningún partido ni tengo interés por ningún partido. Es más, tiendo más hacia la izquierda que hacia la derecha. Pero tu discurso se contrapuntea con los lineamientos que está manejando la 4T. Tú mismo acabas de decir que tenemos áreas espectaculares para poder generar energía eléctrica a través de campos eólicos. Sí, pero eso no está permitido, o por lo menos está detenido, o está combatido, o está golpeándose continuamente. O sea, ¿por qué una cosa se sí está y haciendo otra por no? parte de CFE un campo eólico muy importante en Sonora. Pero ¿por qué? Lo ¿Por está qué se invirtiendo la si ya lo CFE, ¿no? O teníamos? Ya sea, teníamos 1,600 millones de dólares invertidos en Baja California. ¿Por qué? Teníamos en Puebla algunos poblanos que estaban invirtiendo en esos campos. Entonces, digo, no se puede ir con Dios y con el diablo. en materia, porque particularmente en materia de energía, yo en una parte en la que sí coincido, es que se había prácticamente abandonado a la Comisión Federal de Electricidad en los últimos años. Abandonado. El papel Yo también rector del coincido, Estado también, se había abandonado. Y ahora la CFE está tratando de generar inversiones en este tipo de energía y va, digamos, quiere ir a la cabeza de la misma, por lo que yo he podido percibir. ¿Cuál sería nuestro trabajo en esta etapa? Identificar cuáles son las zonas de Puebla que ya deben de estar, los expertos lo deben de conocer para producir y generar ese tipo de energía y hacer que la CFE invierta. A mí realmente que invierta la CFE o que invierta Iberdrola, a mí me da lo mismo. Lo importante es que se dé esa energía en sociedad con uno, en sociedad con otro. Pero yo creo que como lo mencioné como un ejemplo del potencial que tiene Puebla y por qué están volteando a ver Tesla a Nuevo León o a Hidalgo y no a Puebla. O sea, esa es la pregunta que nosotros tenemos que responder. ¿Qué nos falta? ¿Por qué habría Audi que sí preguntar, decidió invertir en Puebla hace unos años
y ahora Tesla ni siquiera lo voltea a ver. Habría que preguntar qué le ofrecen a Tesla en Nuevo León y qué no le ofrecemos nosotros en Puebla, A porque no es ver, nada más Tesla. yo creo que no solamente es eso, Miguel, Luis Antonio. Empezó también por Yo el tema de los motores de Volkswagen. Miguel, yo me preguntaría que cuando vienen los inversionistas, ¿quién los recibe? A eso voy. ¿Quién habla con ellos? ¿Los llevan a comer mole poblano? ¿Chalupas? O hay diálogos profesionales, hay diálogos de Tenemos una ciudad muy bonita. expertos, o sea, creo que una buena parte de que se hayan alejado las inversiones o que no salgamos de la pobreza extrema. Bueno, hace unos días que hablé con el director del Banco de Alimentos, el municipio de Puebla tiene los puntos de extrema pobreza, más del nivel más alto de extrema pobreza del estado de Puebla. Antes era el Osochitlán, ahora son algunos pueblos, algunas poblaciones del otro lado de Valsequillo, donde está la pobreza extrema impresionante, la capital del estado. ¿No será en el fondo que, aparte de la falta de planeación, de estrategias, de los estudios, de todo esto, también nos ha hecho falta la profesionalización de la política, de la función pública? O sea, los funcionarios públicos, el compadrito, no quiero dar nombres, pero pues muchos están en la cárcel. Algunos están en la cárcel. O sea, ¿quiénes son las personas que saben de estos temas? ¿Por qué se fueron a México? ¿Por qué no se quedaron en Puebla? ¿Por qué muchos migraron? ¿Por qué siempre que sale un tema de corrupción se le relaciona con un exfuncionario o un funcionario público que protegió, que dio, que esto, que aquí, que allá? ¿Será que hay que transformar también, no solo a las condiciones del desarrollo de la economía y del aumento del PIB y todo esto, sino también de la práctica política, Luis Antonio? Yo creo que también es parte de la gestión, ¿no? De la gestión pública, de cómo generar confianza en quien platica con los actores. Sí, sí. Cuando tú tienes en un lapso de 10 años, no sé cuántas gentes diferentes con las cuales tú platicaste, pues eso genera necesariamente desconfianza y te vas a otro lugar donde te dan más certeza, ¿no? Independientemente de que los gobiernos estatales, los gobiernos locales, tienen pocos instrumentos de política económica. O sea, les puedes hacer alguna exención del predial, algún tipo de permiso, si eres hotelero, a lo mejor algún beneficio en el impuesto al turismo, al hospedaje, perdón. En fin, tienes pocos instrumentos de política económica. La mayor parte de los instrumentos de política económica son de nivel federal. Son los que tienen la posibilidad de generar mayores ventajas para las empresas. Pero a nivel local, la estabilidad laboral es un tema importante que le toca al gobierno, que le puede tocar al gobierno local. Algunas exenciones de impuestos, algunas exenciones de derechos, la capacitación es así, la capacitación laboral es muy importante y Puebla tiene una gran ventaja en eso, tiene un montón de universidades, de centros de tecnológicos, una gran universidad como la UAP, otra universidad como la UTA, la UPAE, la NAGUA, en fin, tienen diferentes instituciones donde puede ser una gran estrategia de capacitación para jóvenes que quieran integrarse al mercado de trabajo en algún sector manufacturero, de servicios, en fin. Entonces creo que eso sí son temas que le pueden dar certeza a los actores económicos. Pero no olvidemos una cosa, Puebla son 217 municipios. Y generalmente hablamos nada más de la zona metropolitana de Puebla, que es la que ha concentrado la atención de los últimos gobiernos, pero hay 216 municipios, o digamos, quitándolos de la zona metropolitana, alrededor de 200 municipios más en Puebla, que son muy importantes, que concentran, no podemos nosotros decir, es que nada más 70 municipios concentran el 80% de la votación y hay que trabajar ahí. No, eso sería verdaderamente
Pero eso es lo que está ocurriendo. Eso es lo que ha ocurrido. Ocurre. Es lo que ha ocurrido, es lo que ha ocurrido, sí. Eso es lo que no se vale. Tradicionalmente. Eso es lo que no se vale. Hay que hacer programas de desarrollo regional y microrregional para desarrollar las zonas más rezagadas del Estado. No es posible que las zonas rezagadas del Estado sigan siendo las mismas de hace 30, 50 o 100 años. Y que la ciudad de Puebla y la zona metropolitana se hayan consolidado y hayan consolidado la atención de las políticas públicas y la mayor parte del gasto público en los últimos años. Eso no es posible que el gasto público se concentre en una sola zona y lo demás lo dejas, bueno, lo que le pagas a los maestros y lo que da el gobierno federal de recursos para madres solteras, para discapacitados, para adultos mayores. ¿Dónde está la capacidad del gobierno estatal, de los gobiernos municipales, de generar opciones de crecimiento, de desarrollo social y humano en esas localidades, en esos 200 municipios que se han quedado muy atrás en relación con la zona metropolitana? Creo que es el reto fundamental de cualquier gobierno, de cualquiera que vaya a llegar al gobierno en el año 2024. Sí. El reto es cómo emparejar el asunto. ¿Cómo emparejar? No bajar la zona metropolitana, sino emparejar los otros. Sí. Pero, ¿dónde entraría esto que yo preguntaba? Si no es culpa también de la ausencia de profesionalismo de la clase política, de los funcionarios públicos. Mira, yo creo que más que ausencia de profesionalismo es el cambio de señales permanente. Con tantos cambios de gobierno en los últimos años, pues no das una señal uniforme. Algunos cambios de gobierno pues, fueron ocasionados por verdaderas calamidades, ¿no? No fue algo voluntario, pero otros no. Entonces hay que ir, eso se tiene que normalizar y darle señales de que independientemente de que esté Juan o Pedro, el gobierno tiene una misma política y va a dar los mismos incentivos y va a atender con la misma capacidad técnica y profesional y sobre todo con profundo compromiso con el Estado a cualquier persona que quiera invertir o que quiera trabajar y poner su talento en Puebla. Pero no sería yo de la idea de personalizar, sino de generar una idea diferente de gobierno. Lo que pasa que si el que llegue no se le puede pedir que sepa de todo, pero sí se le puede exigir que conjunte a la mejor persona posible. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Yo voy a citar un ejemplo que me tocó ver de cerca en su momento. Manuel Bartlett, cuando llegó a esta ciudad, lo trajo Carlos Salinas de Gortari y lo presentó en el ayuntamiento en una sesión de cabildo. Vinieron a inaugurar no sé qué y a darle posesión del, ¿cómo era el cargo? Coordinador regional sur-sureste, no sé qué cosa. Le inventaron un cargo, vamos, para que pudiera aterrizar aquí. Y Manuel Bartlett comenzó, de alguna manera, a buscar a los especialistas en las diferentes materias de lo que estaba pasando en el Estado. Hubo investigadores universitarios, algunos empresarios que luego lo dejaron colgado, pero bueno, algunos analistas nacionales, otros internacionales, y le encargó a un personaje que todavía vive, le encargó cazar a los talentos. Búsquense a la mejor persona, la persona más calificada para desarrollo urbano, por ejemplo. Búsquense a la persona más capacitada que sepa del tema ecológico, de finanzas, de economía, de no sé qué tantas cosas, de cultura, pero que sea poblano. Esa era la condición que ponía Bartlett. Y de ahí salieron muchos de los funcionarios de gabinete que luego fueron exitosos y que han trascendido. Bueno, Héctor Azar, por ejemplo. El maestro Azar. Fue toda una institución, Marta Gamboa, que falleció, ya no pudo continuar con el cargo. Y así muchos. Y generaron todo un trabuco, digámoslo así, de funcionarios que además eran reconocidos e identificados por la sociedad poblana.
a mí se me antoja repetir estos escenarios, Luis Antonio, donde los que han sido preparados para desempeñarse como funcionarios públicos. Héctor Azar nunca había estado en ninguna función pública, Marta Gamboa había estado ahí en alguna cosa, Lalo Masip, muchos otros. De pronto, los poblanos identificábamos a los funcionarios porque eran de acá, porque los vimos crecer, porque los vimos salir de nuestras escuelas primarias, secundarias, porque fueron al Benavente, porque estudiaron en el CENCH, en el caso tuyo, Así porque es. estudiaron en la UAP, porque lo becaron para irse a los Estados Unidos, por mil cosas. El otro día, cuento esto porque el otro día alguien me dice, oye, ¿me podrías dar 6 nombres del gabinete actual del estado de Puebla? Y solo me Yo acordé tampoco de puedo. 2. Solo tuve la capacidad de acordarme de 2. Por eso decía yo lo de la profesionalización y estas cosas de la clase política. O sea, yo creo que en el fondo muchos poblanos estamos esperando recuperar el espacio de la poblanidad en el gobierno, Luis Antonio. Yo creo que se fue perdiendo, ¿no? Se fue perdiendo. Claro, Yo nos creo que se dejaron de perdió. fuera todos. En los últimos 20 años se fue perdiendo la poblanidad. Algunos no pudimos seguir haciendo carrera ahí, pues porque ya no nos invitaron. Te borraron de la lista, te Borraron borraron de de la la lista, lista. ¿no? Ya no pudimos seguir contribuyendo con nuestro estado. Tuvieron otras preferencias que, bueno, muy respetables y ojalá hayan hecho un buen trabajo. Pero creo que sí, creo que hay que rescatar la poblanidad, gente que haya estado en el estado, que lo conozca, que haya estudiado ahí o que haya tenido muchos años de trabajo en el estado, que haya representado al estado en algún cargo, en algún cargo público, alguna elección popular, en fin. Porque una elección popular te hace conocer una región, una parte del estado, que te saluden con afecto, que te mienten la madre, es siempre muy aleccionado cuando te gusta, cuando estás dedicado a la vida política. ¿Cuánto tiempo tardarán en hacer el levantamiento de la información en el instituto Híjole. para tener se A llama el propósito, Instituto Mexicano para la Transformación de la Vida Pública? ¿Cuánto tiempo le van a dedicar a eso? ¿Cuándo tendrán a la mano un documento? bueno, yo ¿Irán estoy señalando dedicado, las cosas, las irán soltando o cómo? yo estoy dedicado tiempo completo a este proyecto y el propósito es tenerlo listo hacia agosto, septiembre. De este año, claro. Vamos a trabajar intensamente en eso. De No es este año. mucho tiempo, ¿eh? Tres vías. La vía que ya comentaba de los trabajos que se va a hacer a nivel muy local, el trabajo que vamos a hacer con expertos de diferentes tipos que se van a alimentar de su experiencia y de lo que nosotros recojamos a nivel local, y una consulta que se hará a través de los medios digitales a la población abierta, que también se lanzará una plataforma en ese sentido en las siguientes semanas para recabar esas 3 fuentes de información. Ya no podemos estar ajenos, ¿no?, a toda la parte digital. Entonces, con esas 3 acciones vamos a poder tener un documento, espero, suficientemente robusto, y que va a ser un documento que va a ser un punto de partida, no es un punto de llegada, es un punto de partida para seguirlo trabajando, consultando y revisando, y en su momento presentarlo de otra forma ya ante la sociedad poblana. Vamos a suponer que la decisión, que la encuesta de Morena no favoreciera al grupo en el que estás trabajando. ¿Qué sucede con esa información? ¿Se la darían al pueblo? ¿La pondrían a Lo que disposición de todos? ¿Se la comentó, entregarían al que sea elegido? ¿O cómo? Porque es un trabajo que no se puede desperdiciar. y lo que comentó Nacho es que este instituto está ahí para precisamente fortalecer la transformación de la vida pública de Puebla, independientemente de actores o actrices diversos. Entonces, el trabajo ahí está, ahí va a estar. Está bien, está bien.
Ahora, ¿qué es lo que más te preocupa? Pues como ¿Cuál bien es sabe, el punto? me preocupa el tiempo. Que le El dé punto, tiempo. Me preocupa el el, tiempo. Yo el punto contesto más por él, que le dé difícil. tiempo. Me preocupa el tiempo. Creo que el equipo que está construyendo es un equipo muy avesado. Quienes están haciendo todo el trabajo a nivel del territorio es gente muy profesional, muy comprometida con el instituto y ahora es el momento de trabajar, de armar los diagnósticos, las propuestas lo más profundo posible y tener el tiempo suficiente para discutirlo, debatirlo, que sea un proyecto lo más plural e integral posible. ¿Se puede saber quiénes están colaborando en esas áreas, en las diferentes áreas, o son nombres ocultos? No, algunos los mencionó Nacho el domingo y es gente muy profesional que ha participado incluso en gobiernos del más diverso tipo, ¿no? Por ejemplo, le doy dos nombres, Antonio Nancy Genis y Juan Pablo Piña, ¿no? Están ahí, está Adela Cerezo, en fin, el único objetivo es que sí quieran trabajar en la construcción de alternativas para Digo, consolidar yo y sé ampliar que la transformación en Puebla. sé que para tener la candidatura y todo, pues hay que hacer alianzas, hay que sumar a los grupos. Pero pues, Toño Hernández y Genis lo conozco hace muchísimos años, un político muy hecho, muy hecho. Estudiante. Pero Juan Pablo Piña Kurksain, hijo del exgobernador Piña Olaya, casado con la hija de uno de los desarrolladores inmobiliarios o el desarrollador inmobiliario más importante del estado y uno de los más importantes del país, ¿qué tanto al jalar a gente como ellos estás comprometiendo tu gobierno o tus propuestas al interés económico de un grupo? Mira, yo a Juan Pablo no lo conocía, lo estoy conociendo recientemente, es un abogado capaz, un buen abogado, estará en esos temas. Fue el abogado que dijo que las piedras que lanzaron contra la policía los habitantes de aquí de cuando mataron al niño José Luis de Guatlié eran de gran calibre, piedras de gran calibre. Fue el que puso la cabeza de cerdo y le dispararon una bala de goma para demostrar que no había sido la bala de goma lo que acabó con la vida del niño. ¡Híjole! Pues hay muchos, Dame otros nombres, ¿por qué ese nombre? diferentes actores, digo, hay diferentes actores, Dame otros nombres. están, Ah, bueno, pues está también Fernando Manzanilla, Fernando Manzanilla, que es el que, responsable de la que, parte que territorial. Fernando sabe mucho de todos estos temas, también tiene muy estudiado el Estado, también. Adela Mucho. Cerezo, yo creo que es de las mujeres mejor formadas en los escenarios de la política estatal y federal, y le cerraron el paso hace muchos años. Me gustó escuchar el nombre de Adela Cerezo. Sí, es muy, coincidimos como candidatos y es de primera. Sí, sin duda lo es, sí. Identificada con los Bueno, campesinos, pues la cuestión de bueno, los está derechos. una institución que es Luis Benavides, por ejemplo, para la parte educativa, Ah, que no, bueno, pues Benavides es la institución de las instituciones en el terreno pues, educativo, en el Estado, por supuesto, por sí, supuesto. sí, está en eso. O Bueno, sea, pues creo que ahora sí que una es- de cal hay por de todas las todo. de arena, una de cal por todas las de arena. Está bien. Es que si no van a decir, no, pues eres un palero ya ahí. No, no, pues lo que me parece. No, digo, Yo y digo, además, digo, ahora sí yo que confío en ti, yo confío en ti, eso sí te lo digo. las Son muchos biografías. años de conocerte y sé que tú lo que vayas a hacer lo vas a hacer bien, por el beneficio de Puebla, no por tener un cargo. Pero bueno, pues a lo mejor otros van por el negocio, man.
No, otro poblano también muy distinguido, David Villanueva, está trabajando también en Ah, el David. Era. o sea, te digo, ahí estamos, Oye, esto es como la tamalera de dulce de chile y de De chile de dulce y manteca. de manteca, cabrón. a ver, yo nada más te hago una pregunta si esto no es incluyente. Sí, claro. ¿Te hubieras Sí. imaginado hace unos años estar en el mismo proyecto el secretario de Gobernación de Moreno Valle y el secretario de Finanzas de Manuel Barlet? No. Ya estamos. Eso es, Eso sí te lo digo. Hay que reconocer la capacidad de convocatoria de los que en el pasado fueron disidentes, pero son los mejores en su tiempo. Eso es importante, ¿eh? sí. Eso me parece bien. Es un buen criterio. Y entonces, ahí estamos y en la medida de lo que podamos ir avanzando, pues compartirte cómo vamos, nos encantaría. Yo te lo agradezco mucho. Te molesté hace algún tiempo para que nos hicieras favor de hacer algunos comentarios. Luego tú muy prudentemente me dijiste, oye, voy a estar ya en un grupo político, entonces no sé si te convenga. Dije, yo encantado de la vida. Y hoy tenemos la primera pues, entrevista espero que sean muchas, de esta aproximación a Así descubrir es. dónde estamos, cómo somos, a dónde vamos, y que sea pues lo que decida el pueblo bueno y sabio, diría el señor presidente. Así es. Que Y sea vamos, lo mejor. y vamos trabajando sobre temas concretos y a lo mejor después platicamos sobre un tema nada más y en Con fin, ahí mucho gusto, con me mucho dirás, gusto. yo estoy a la orden siempre, ¿sabes? Y Esto me también agrada. nosotros estamos a la orden, con mucho gusto, bienvenido. Sí, Te a agradezco mí mucho. los panoramas tan amplios no me gustan, pero cuando se atacan puntuales, puntos específicos, eso me gusta mucho, porque ahí es donde descubres realmente la raíz y el posible futuro del plan. Así es. Claro, Y en claro. digamos, en eso yo me he especializado en mi vida profesional, desde que trabajé en la Secretaría de Hacienda y después recientemente ya en otros proyectos también a nivel nacional y cuando estuve en Puebla a nivel muy específicamente estatal, en ver cuál es el problema y cómo se puede resolver. Eso me agrada. Eso es lo que nosotros, esas dos son las preguntas que nos vamos a hacer en cada tema y en cada sector. Muy bien. Pues yo sé que tienes una junta exactamente dentro de 4 minutos. No te quiero quitar el tiempo. No te quiero Sí, quitar el hombre, pero tiempo. bueno, muy agradable la plática con ustedes, de Te veras. agradezco mucho, Luis Antonio, como siempre, muy amable. Saludos a la familia. Igualmente, felicidades, saludos. Saludos a la familia, ¿eh? Gracias y saludos. Ya Gracias, nos Miguel. veremos y cuando andes por aquí, porque me imagino que ahora estás en México, ¿no? Sí, tengo que estar ya frecuentemente por allá, ya te estaré Pues buscando. cuando estés por acá, Ya nos échame vemos en un vivo y en grito directo. y te saco por ahí algún buen mezcal o un no tan mal vino. No, viniendo de ti no hay malo. Ahora Solamente él, estoy haciendo unos solamente él. garbanzos con fideos de nuevo, los voy a terminar en un rato más. Ok, Están Otra saliendo vez. buenos, ya lo estoy perfeccionando. Comida de pobres, comida de Yo tengo pobres. que. Ahí es donde tienes un experto que te asesora. Mira, para eso Sí, son sí, buenos sí, los sí, sí, expertos. ya. El experto ya se metió aquí en la plática. Bueno, Luis Antonio, un fuerte abrazo y que te vaya muy bien y gracias. Abrazos, Manuel, abrazos, Miguel. que todo Saludos. lo que hagas sea en beneficio de todos los poblanos. Eso Eso iba a es ser. primero. Gracias. Abrazo. Que te vaya Hasta bien. luego. Dios. Bueno, nos quedamos acá, el señor Miguel Quiñones y yo en esta charla sabrosa. Yo te traigo, bueno, si quieres seguir hablando de esto, seguimos hablando de esto, pero yo te traía un temilla por ahí. Eh, Oye, la qué semana buena pasada. cara tenían los pinches ¿Eh? garbanzos con fideos, ¿eh? Se ¿Cómo? nota que ya aprendiste. Ya aprendiste. Les hacía falta un poquito de salsa, eso era todo, estaban muy blancos. Y De les mano hacía sal. falta sal, y les hacía falta sal también. Pero ya se solucionó el problema. Yo te iba Yo, a sacar la semana pasada, pero ya se me fue el santo al cielo con eso del COVID, se me olvidan las cosas y por la edad también. Que una declaración del presidente de la Canaco, Puebla, y del presidente de Canacintra. Bueno, déjame ver si está aquí. A ver si lo encuentro.
hicieron una inauguración de una cuestión aquí en Puebla hace unos días. Y estuvo presente el, el gerente de la ciudad, Adán Domínguez, y le pidieron ahí los señores presidentes de estas dos cámaras que Puebla tenía, Puebla capital, Puebla ciudad, tenía todas las posibilidades para impulsar los microparques Sí, industriales. Y yo me quedé pensando, yo no soy industrial, no tengo la menor idea de esto, pero tú sí estuviste en el ámbito industrial y yo no sé, lo platiqué con los inmobiliarios y los inmobiliarios lo vieron como, ay, nanita, no sabemos si por ahí vaya el asunto, pero parece que no. O sea, que la ciudad, que el municipio de Puebla pudiera alojar microparques industriales, Miguel. yo tampoco veo eso muy claro. Para empezar, no entiendo lo que quieran decir con eso, Estoy buscando la porque nota para ponértela. un microparque, bueno, de por sí los parques poblanos industriales no son muy grandes, pero se requiere que estén pues un poquito alejados, no mucho, pero de la zona urbana, ¿no? Porque se supone que van a emplear gente que tiene que transportarse y que tiene que llegar a su lugar de trabajo. Si se refiere al centro de la ciudad, pues yo no veo cómo transformar las vecindades. Lo único que puedo pensar es en los famosos talleres de costura que había ahí en el eje 3 cuando el terremoto, ¿te acuerdas? Sí. Que había infinidad de mujeres trabajando y que nunca se declaró cuántos murieron, pero de que hubo muchas, hubo muchas. ¿A qué se refieren con microparque industrial? Sinceramente, no lo sé. No le encuentro cabida, por lo menos no en la Aquí ciudad. está, mira, ya lo encontré, te lo voy a poner. Salió hace un par de semanas este asunto. Ahí está. Dice, Comuna hace diagnóstico para instalar microparques industriales en centro histórico de Centro Puebla. histórico. Viene una fotografía ahí de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, que no sé exactamente de dónde sea o a qué se refiera, pero dice, el gerente de la ciudad de Puebla, Adán Domínguez Sánchez, dio a conocer que se está haciendo un diagnóstico para la instalación de microparques en el centro histórico, para lo cual ya hubo un acercamiento con organismos empresariales, así lo informó en entrevista con Ángulo 7, cuando comentó que terminando este proceso, se comenzarán a emitir las propuestas, que es la etapa en la que se encuentran, pues es un tema que se está trabajando en coordinación con la Secretaría de Economía y Turismo. Por ello, recalcó que definitivamente hubo y hay acercamiento con la iniciativa privada en cuanto a este proyecto que pretende la reactivación económica a través de la industria por parte del Ayuntamiento de Puebla. Cabe destacar que desde octubre del año pasado, la Canaco y la Canacintra buscaban el apoyo del gobierno de la ciudad para iniciar el proyecto de microparques industriales que tiene como finalidad revivir zonas que fueron abandonadas cerca del centro histórico. Esto sucedió en la inauguración de las nuevas oficinas de la empresa T-Systems, donde Luis Espinosa Rueda y Marco Antonio Próspero y Calderón, presidentes de los organismos empresariales, señalaron que era el momento idóneo para esta propuesta. ¿Cómo ves? Voy a Pues abrirle la aquí verdad el es que no lo enlace. entiendo, porque lo único que podrían utilizar y ver los problemas que tiene, por ejemplo, Mira, la italiana. claro, pues eso es lo que yo iba a citar. Pues La vean la bronca italiana que pues está pasa ahí en Santa y tiene, Anita con la y la fábrica de colonia pasta Santa de María, Pepe o sea, Cernícharo. Si es van una a tener unos bronca, ya conflictos la de gente ya no transporte, vive ahí, sí, la gente o ya sea, no están vive tantas ahí. vecindades abandonadas, Margarita pero Carrasco se murió de los corajes que le hicieron pagar porque le estacionaban y la presionaban para que vendiera su casita. sí, Mira, el origen de la nota viene de un ellos, sí. periódico de octubre del año pasado, donde dice que para el 2023 la iniciativa privada buscará iniciar con el apoyo del Ayuntamiento de Puebla el proyecto de microparques industriales que tiene como finalidad revivir zonas que fueron abandonadas cerca del centro histórico, dijeron Calasidra y Canaco.
En el marco de la inauguración, lo mismo de T-Systems, Luis Espinosa, Marco Antonio, presidentes, organismos, explicaron que no solamente se busca crear industrias limpias que no contaminen el ambiente, sino complementarlas con las instalaciones de comercios. El tema de microparques es un tema integral, donde queremos juntar industria de impacto menor, leve, pequeño, con poco uso de agua, con emisiones de aire dentro de la mancha urbana que queremos complementar con comercios, dijo el señor Espinosa. Aquí te pongo. Es un tema industria, no, leve, no, con punto de agua, cero Se oye emisiones muy mal, Jesús. dentro de la mancha urbana y que queremos complementar con comercios y con pues una vida útil. Ahí está llevando la batuta también. Sería en el centro histórico. Así es. La verdad, este tema desde hace muchos años, Cañarcito lo trae un tema de microparques industriales. Y nosotros ahora en esta administración municipal estamos impulsándolo desde el tema de comercio porque tenemos que hacer un proyecto muy eficiente. A ver, más abajo, fíjate lo que dice la nota. Yo digo, perdón por la forma como lo voy a expresar, pero para hacer mole de liebre, Se guiso necesita de liebre. liebre, necesitas la liebre. ¿Estás de acuerdo? Total. Bueno, aquí dice que buscará y concretar microparques industriales cerca del centro histórico. Y al final dice, acerca de los posibles lugares en donde se instalarían los microparques, se expusieron que en regiones ubicadas en la mancha urbana. No dijeron cerca del centro histórico. Por ejemplo, la 24 Sur o la colonia Humboldt. Y aquí es donde me brincó el asunto. ¿Te acuerdas de todas las fábricas que estaban ahí en la 3 Oriente de la 24 Sur hacia la 18? Sí, Todas había estas muchas fábricas, estos destileras y galerones, había refresqueras. donde había las refresqueras, la chaparrita del naranjo, el jarritos, el okey, las Sí, bodegas de agua, que también ahí hubo. agua, ahí estaba ultra pura, super agua. Exacto. Y son galerones inmensos. Ahí será donde quieren hacer algo, ¿no? Es lo correcto, el impacto urbano que va a generar eso. Ay, Dios mío, me pongo a Bueno, pensar no, y de entrada, pues eso ya no pertenece al centro histórico, ¿sí? no, por eso Eso ahí de no es entrada. centro histórico. Entonces la nota dice centro histórico y luego dicen cercanos al centro histórico. Y si es cercanos, La pues, colonia Humboldt, no, tengo años de no ir a la colonia Humboldt, no sé si haya espacios de ese pues tipo. solamente estas bodegas que estén abandonadas, Pero porque esas no son de la colonia Humboldt, eso vendría a ser otra colonia, no sé. América, ¿no? La América es más hacia la 14, hacia la 16, la 18, esa Y parte. ya es la salida a Chachapa, que ahí estaba, Ah, pero eso bueno, ya es más lejos, ya rumbo a la Garita. No sé cómo se llama esa colonia. yo ¿Ascalate se llama? tampoco, Bueno, como se llame, pero pero todo el mundo sabe. Donde termina la 3 Oriente, que es de doble circulación, que tiene camellón, termina en la 18, ¿no? O la 20 Sur. Y de la sí, 20 a la 24 es que están todas esas bodegas. ahí había, ahí había destileras grandes, Estaban textileras, no sé si Puyol estuvo ahí. sí, Puyol, ¿verdad? Sí. estaba Toallas del Ángel, Toallas el Ángel. Estaba estaba, la Leonesa sobre la 24. sí, y aquí más cerca estaba la Pongueta hace muchos años, pero yo no entiendo qué quiere decir microparque industrial, o sea, dentro de una bodega de esta vas a meter a 10 micros, porque son bodegas muy grandes que sirven para cobijar una gran empresa. O sea, las refresqueras no disponían de poco espacio ni las textileras. Entonces, no entiendo el concepto, no sé qué quieran decir con microparques industriales y tampoco lo han explicado. No, la nota salió ahí, Simplemente nadie dan el la nombre. peló, nadie le dio importancia. Yo la leí, la copié, la subí y empecé a sondear con los inmobiliarios y me dijeron, ah, caray, pues, ¿dónde? En el centro histórico.
Pensé, por ejemplo, en todas las casas abandonadas que están entre, Entre la 20 y la entre el 30 y tantos, hospital de San 40 y tantos. José y San Antonio, por ejemplo. Ahí hay muchas casas grandes que fueron en algún determinado momento talleres de maquila, herrería, hay mucho de eso. Y dije, Pero pues a lo mira, mejor ahí es donde quieren hacerlo, en esa parte. por lo que decía Luis, también al meter a Prosperi aquí en este asunto, está hablando del pequeño comercio, se supone que son pequeñas industrias y habilitar todos esos lugares para pequeños comercios. Entonces lo que están pensando es en hacer plazas Es hacer comerciales un centro comercial con endemoniado, microindustria, el más grande, con sí. microindustria. Pues porque no entiendo otro concepto, o sea, no me cae. ¿No? Pero en fin, habrá que esperar y que nos definan microparque industrial. Sí. Bueno, ese era un tema que te tenía yo. Dije, a ver qué piensa Miguel de esto. Y luego tenía yo otro, que es la espectacularización del juicio a Genaro García Luna. Yo Es, creo que ya se es, terminó. es un cotorreo donde lo único que está saliendo manchado terriblemente, Miguel, es el gobierno de México. Así La, es. la, Y más la, la específicamente, nación, la nación mexicana manchada terriblemente, terriblemente con esto. Porque en los Estados Unidos, no, pues, si el secretario de policía recibía tanto dinero, si el presidente estuvo relacionado con los sobornos, si todo esto pasa en ese país, pues oye, ¿qué vamos a ir a hacer ahí, hombre? Están embarrados todos. Es un país corrupto, es un país donde el Estado de Derecho no funciona. ¿Cómo vamos a confiar en un país donde el encargado de la seguridad pública es el responsable de la protección y de los narcos? Y luego asuntos tan ridículos como que le dieron 300,000 pesos al jefe de la policía para que no los tocaran. Y tú dices, con 300,000 pesos vas a controlar a la policía de un estado, del Estado de México, o de una ciudad como la Ciudad de México. mira, yo Hay creo que todo eso cosas es. que no entiendo, man. Yo, para empezar, no creo que acusen de nada al exsecretario. A ver qué dijo hoy su esposa por la parte de la defensa. Pero sí destapó ahí un hoyito que no eran 300,000 pesos, creo que fueron 300 millones de dólares. No. Fueron 5 300 mil millones de dólares. dólares los que dijo el rey Zambada que le entregó él personalmente Eso fueron 5 millones de dólares. Genaro, pero Y hubo otra 300 mil declaración la dólares. semana pasada de otro de los testigos que daba 300,000 pesos para que no los tocaran. Sí, todo eso a mí se me hace ridículo. Los que están allá son súper peligrosos y lo que quieren es bajar su cuota de encarcelamiento o por lo menos suavizarla. Y los de acá creo que equivocaron el camino. Hemos estado 15 días con el maldito juicio y han pasado cosas muy importantes que se han dejado a un lado. Entonces, son distractores a los que ya nos deberíamos estar acostumbrando. Igual que ayer volvió a resurgir el avión presidencial para que Otra vez. cambie Biden por helicópteros y aviones para combatir incendios. Digo, ¿que no tenemos ese equipamiento mínimo? Entonces, ¿dónde se ha invertido toda la lana que se le da al ejército en estos asuntos? Queremos comprar lo que era la mexicana. ¿Para qué? Ya la compraron. ¿La compraron? ¿Para qué? Ahora se supone que van a hacer pasos a desnivel en la ruta de la etapa quinta del tren Maya. No estaba presupuestado. Y ahorita lo que decía Godina de Comisión Federal, sí, darle chance a Comisión Federal, pero es que Comisión Federal pierde muchísimo dinero. Entonces, yo estoy de acuerdo en que Comisión Federal tenía que haber negociado con todos los generadores de energía para cobrarles la distribución y aparte comprarles. Pero acabar de un plumazo, pues no entiendo. El maíz, el transgénico,
Ahora resulta que sí lo vamos a recibir, pero para comer, solamente para alimentar los animales. Ok, está bien. ¿Y qué tenemos de secretario de Profeco, o como se llame, director de Profeco, diciendo que no hay huevo porque las gallinas tienen frío, cabrón? O sea, que no marchen, que no podemos tener respuestas más congruentes, más razonables, más lógicas. Pues el huevo está caro porque simplemente se cayó la producción por la gripe aviar del otro lado de la frontera y estamos mandando huevos para allá, que no sé si les hagan falta o no, pero seguramente los pagaban mejor. Entonces aquí subió, porque ve a comprar un kilo de huevo a 65 pesos, pues, Sí. carajo. Y sacan una canasta básica que de básica no tiene nada. La que realmente importa y es esta inflación que le llaman, no sé cómo le llaman, subyacente, esa anda por el 14 o 15%. Y nos vamos con la finta del 8% de inflación y le vamos a subir otro medio punto a los intereses. Y dentro de un mes o dos o tres le vamos a tener que volver a subir porque no estamos atacando la inflación. Y entonces buscamos excusas pendejas y distracciones obtusas, cabrón. Qué Cuando oí la fuerte, ¿no? declaración de que las gallinas tenían frío, dije, no marches, cabrón. ¿Quién es este de la Profeco, cabrón? Gracias a Dios ni lo conozco ni me acuerdo de su nombre, Es pero uno que tampoco quiso me ser interesa. presidente municipal de Guanajuato, creo, y Pues perdió. es lo que te digo. Ponen a cada elemento que caray. Y lo peor es que hablan porque tienen boca, pero no se asesoran, no consultan, no ven causas, no ven qué puede ocurrir. No, simplemente abren la boca y como el perico repiten alguna estupidez que alguien les dijo al oído. Sí, Pero en sí. fin, ya estaba hasta la madre, ya me estás poniendo más, cabrón. Mejor pasa la hoja, estaban buenos los garbanzos con fideo, cabrón. No, todavía no los hago, hoy los termino. No, estaba yo buscando una colaboración que hizo Humberto Padgett con Ciro Gómez Leiva el lunes, donde habla de los cierres de campaña en el Estado de México. Ah, sí, los vi. Oye, no ¿Cómo sé quién lo viste? hizo más grande, ¿eh? Si Delfina o la candidata del grupo. Sí, sí, se veía muy interesante, ¿no? Sí, El la tema. verdad, para ir a la tierra de la Delfina, yo creo que sí juntó a muchísima gente. Va a estar complicada estas elecciones en el Estado de México. Sí. Yo creo que Dijo Nayarit, Padgett, entre otras cosas, que, bueno, es muy crítico, ¿no? De todo lo que vio, lo que estuvo grabando, lo amenazaron, que se retirara, sí, le dijeron de si todo. seguía grabando le iban a romper la cara, que mil cosas de todo. Y lo que revela los videos, que los estoy buscando, no los encuentro, decía que, dice, es que eran igual, o sea, las mismas Sí, son prácticas de exactamente unos, iguales. las mismas prácticas de uno en el otro. ¿Por qué? Pues porque finalmente, este, Todos pues salieron todos de la vienen misma del cuadra, PRI, todos de la vienen misma. del PRI. Bueno, tú ya lo dijiste decentemente, yo lo dije un poquito más, pero todos vienen de la misma cuadra, de la misma ganadería, cabrón. No hay vuelta que darle. Eh, Todos. ¿Y a cuál más peor? Entonces, Ay, Dios mío. lo que me sorprendió fue las encuestas del Distrito Federal hoy, que por ahí anda pintando la senadora, va por arriba, y el que le sigue es el secretario de Seguridad. ¿Ya los viste? Sí, 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 los vi. La Xochitl le lleva un buen tanto de puntos, y lo que es peor, la corcholata teórica de
de las cúpulas, está en tercer lugar, pero muy lejos, ¿eh? La Xóchitl la triplica y el Harfuch la dobletea. Entonces, a ver si las encuestas son válidas o no lo son. Sí. Estoy buscando el video y no lo han subido. O no sé cómo funciona lo de Ciro, si tiene un archivo, ¿tú no sabes? Tienes que entrar a la página de Ciro y en la página de Ciro van subiendo todos estos videos. Pues según yo entré a la página, pero a lo mejor tiene varias páginas o varias referencias o cómo. Pero lo vi, ¿eh? ¿Sí lo Vi viste? sí, claro, sí, pues yo veo, en las noches veo a Ciro, no a las 10:30 que empieza su programa, y muchas veces Esto lo fue en veo la en las mañana. mañanas. Sí, lo paso a las 7, lo Acá está, paso, mira, acá está. Ya lo encontré. Le voy a poner porque sí es muy curiosa. y le pregunta a dos, ¿te acuerdas? Le Sí, pregunta a dos, ¿y Salió ya les pagaron? ahí está. cuando los mexiquenses despertaron, ya eran dos dinosaurios los que estaban ahí. Ayer, el PRI y Morena, cabezas de las alianzas contendientes por la gubernatura del Estado de México, se enfrentaron en un primer duelo popular en dos muy polvorientos terrenos, en los que los priistas, que en otras circunstancias llevarían mano por gobernar el Estado, jugaron de visitantes en Texcoco contra los morenistas, que llevan más mano por tener la presidencia de la República. ¿Desde cuándo le pasaron a decir que viniera? ¿Ya le pagaron? ¿Hasta terminando? ¿Qué? ¿Qué? ¿A quién? ¿Cómo se llama? So... Sí, vi esa parte, me ganó la risa, pero después hace la misma pregunta ahorita a una pareja de Morena y también brinca por ahí alguno. Al final del día, cada equipo de campaña, perdón, de pre-campaña, presumió el mayor acarreo, perdón, la mayor convocatoria de gente. ¿Ya pasó lista, jefa? ¿Ya? ¿Ya le pagaron? ¿Cuánto le dieron? Ese se le chispó. Se le chisporroteó. Este es el que no tiene. ¿De quién era el cierre, el cierre de De febrero pre-campaña? de 2023, iguales a los de 1999, cuando ganó Arturo Montiel, o a los de 1969, en que lo hizo el profe Hank, dejan claro que, gane quien gane, los dinosaurios siempre han de estar ahí. Parque Jurásico. Son los únicos y originales de la del final. Neta. 500 pesos. ¿Y estos cuánto cuestan, mi panel? 500 varitos. Pues hacemos información técnica. Ve eso. Por supuesto que los candidatos dirán que son diferentes, que unos representan al pueblo y que los otros son los conservadores. Y que... ¿Cómo ves, Miguel? O sea, es que es más de lo mismo, es impresionante esto. Todo es lo mismo. Qué tristeza, ¿no? Toda la En esta vida nada es verdad, nada es mentira. Todo depende del color del cristal con que se mira acá. Campo Amor, Exactamente. Campo Amor. Bueno,
Algo más que te tenga hasta la mismísima Mother. No, vamos a rascarle para la próxima semana tener de qué hablar porque se agotan muy rápido los temas. Bueno, un No, abrazo, Miguel. igual, nos Cuídate. vemos. Nos vemos. Dios. Ay, ay, ay. Aquí estamos en la sección de Bolsa Inmobiliaria Puebla, esta vez con el arquitecto Lorenzo Moreno, que tenía rato que no nos veíamos, hacía unas semanas, creo que desde el año pasado que no hemos coincidido en las entrevistas. Lorenzo, buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias. Sí, tienes razón, ya tenía rato que no platicábamos, la verdad es que vamos haciendo ahí colita para platicar los diferentes miembros de Bolsa. Para mí es un gusto estar nuevamente contigo y con tu auditorio. Y bueno, Igualmente. pues ahora vamos a tocar un tema en Aurum Inmobiliaria, en Alquimia Desarrolladora de Inversiones, y yo, tu servidor Lorenzo Moreno, siempre estamos muy atentos de cómo causar revuelo en lo que platicamos, ¿no? Somos disruptivos, vamos en la plática de hoy pretendemos crear muchas preguntas y levantar ámpula por ahí, porque el día de hoy te voy a hablar de un tema y un fenómeno que se está dando en todo el mundo, en diferentes ciudades, que se llama gentrificación. No sé si habías escuchado ya este término. Sí, hace algunos años, sí. ¿Sí? Bueno, Sí. gentrificación, la palabra tiene su origen desde, bueno, para hacértelo sencillo, tiene que ver con la palabra desde gentil, desde noble, ¿no? Desde burgués, desde ese significado y lo que ellos hacen, ¿no? La acción de convertir, de hacerse noble o formar algo noble, ¿no? Y bueno, la palabra viene de ahí y pues está dando mucho en algunas ciudades y está causando mucho revuelo y muchos conflictos. Así es, sobre todo en los centros históricos. Exactamente. Entonces, hoy lo vamos a platicar porque sí nos incumbe dentro del medio inmobiliario el estar conscientes de esta situación. Lógicamente, nosotros que nos dedicamos a la compra, a la venta, a la renta, a la inversión inmobiliaria, pues vamos a manejar todos los sentidos y los aspectos y las personas que quedan inmiscuidas en esto, ¿no? En el caso de un propietario que tiene un inmueble en centro histórico, bueno, carambas, que sus rentas que tiene, que de unos 20, 25,000 pesos suban a 40,000 pesos, pues no le va a enojar, ¿no? Le va a agradar. Lógicamente, claro, en la conciencia de que el paso de los meses o de los años, pues los impuestos también le van a aumentar, ¿no? Pues todo le va a subir, así es este asunto. Y nosotros nos hemos dado cuenta dentro de este tema que hay varios lugares donde se ha presentado mucho esto, sobre todo en la Ciudad de México, que es el más referente, ¿sí? Que tiene que ver con algunas ubicaciones muy importantes como son en la Ciudad de México, la colonia Roma, Polanco, la Condesa, ¿no? Todas en la alcaldía Miguel Hidalgo, que son zonas que se han visto afectadas. Ahora, el antecedente que se ha presentado en esta situación tiene que ver mucho con problemas económicos a nivel global y básicamente nuestro vecino del norte, ¿no? Que durante los últimos 8 años ha presentado una inflación muy grande, un aumento en impuestos muy grande. En el 2020-21, un inmueble podría costar $350,000 como una base de pago y hoy estamos viendo que el mismo inmueble ya está costando $450,000 como inicio de un inmueble sencillo para alguien que va a empezar a invertir. Entonces, eso ni hablar de las grandes ciudades o ubicaciones como son Miami en Florida, como son Los Ángeles, como pueden ser algunas otras ubicaciones importantes que han sido caracterizadas siempre por su movimiento y sobre todo el movimiento económico que se tiene ahí, pues ha generado el aumento de impuestos que les cobran, es más, por el tener una hipoteca, ¿no? Les ha aumentado el pago de impuestos de una manera brutal. Ya ni hablemos de los servicios básicos como los de salud que también han aumentado horrible en Estados Unidos. Hay dos ramos que han generado ese tema de ese movimiento que hacen las personas de Estados Unidos hacia México y de otras partes del mundo, pero más notorios son nuestros vecinos del norte, porque tenemos a los adultos mayores.
¿no? Que al pensionarse y al darse cuenta lo que le queda de pensión a estas personas para su futuro, pues no pretenden malgastarlo, según ellos, en un pago de impuesto alto, en un pago de servicios médicos que no son los más altos, aunque nosotros creamos que sí. Ha bajado mucho la calidad del servicio médico en Estados Unidos en los últimos años, se ha elevado mucho su precio. Entonces deciden emigrar hacia nuestro país, donde pueden su dinero rendirles hasta un 50% más del valor, en algunos casos hasta un 75%. Entonces hacen el análisis de mantener una propiedad ahí en el estado donde viven, en la ciudad donde viven, lo caro que es, o me voy a una ciudad bonita, ¿no? Que puede ser cosmopolita, y pues emigran hacia la Ciudad de México, ¿no? Lógicamente, esto impacta porque al principio vienen de visitas, y es más, un antecedente muy notorio en estos casos fue el caso de Airbnb, cuando empezó a abrir sus habitaciones en la Ciudad de México y en otras ubicaciones, que atrae a este turismo extranjero que se ubica, que le agrada, que empieza a causar en esas ubicaciones este impacto de consumo tan especial. Y pues cuando se dan cuenta los propietarios de habitaciones que el inmueble que les estaba dejando 30,000 pesos de renta, en cosa de 2 años, 3 años, puede subir la renta en beneficio de ellos hasta 50,000, pues empiezan a tener un concepto de inversión diferente. Es ahí donde se Sí. presentan casos que hemos notado que la gente empieza a comprar inmuebles, ¿sí? A un precio alto, pero ¿sí? Ellos lo convierten en un inmueble con un valor mucho más alto por el cobro de rentas. En algún momento les hablábamos del ROI que teníamos que considerar en el momento de invertir, cuál es mi retorno de inversión que voy a tener y considerarlo antes de hacer una inversión. Y en la Ciudad de México, en estas colonias, pues lógicamente es muy alta. Entonces, probablemente tú pienses que en un inmueble te vas a gastar 5 millones de pesos, por darte un ejemplo, pero al cabo de los 2, 3 años, pues a ti ese inmueble te cuesta 8 millones, ¿no? Por el valor de retorno de inversión que tienes. Entonces, es muy, muy bueno considerarlo para el que invierte, ¿sí? Pero ahí viene el otro lado de la moneda, porque el beneficio es para el que compra, el que cobra las rentas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el otro lado de la moneda es cuando la gente que vive ahí empieza a ser desplazada y les empiezan a decir, ¿sabes qué? Necesito que me entregues mi mueble porque ya no te lo voy a rentar el próximo año. Oye, ya llevo 20, 25, 30 años viviendo acá, sí, discúlpame, ya tengo otros negocios o mis hijos van a hacer otros negocios, etcétera, y empiezan a desplazar a la gente. Que a veces, por ahí vi algunos casos de gente que tiene más de 30, 40 años viviendo en estas colonias que ya a lo mejor nacieron ahí y hoy ya casi a sus 50 y tantos años le dice, pues vamos para afuera porque ya no me interesa rentarte, ¿no? No, y Ese es el viene primer todo un impacto que... proceso, viene todo un proceso de desplazamiento de comunidades grandes de la mancha urbana hacia la periferia y llegan al centro, pues personas con otras costumbres, con otras formas de vida, con otras necesidades. Y esto genera un impacto de total en la parte conurbada, en el microambiente urbano donde sucedan estos desplazamientos. Puebla está en eso porque yo veo muchas casas vacías. Veo casas que se especula mucho con el espacio, más bien para bodegas o para tirarlas, no necesariamente para restaurar, para hacer algunas modificaciones para el uso de las demandas modernas. ¿Hasta dónde nuestro centro histórico estaría en riesgo si la gentrificación se convierte en una moda? Mira, seguramente va a ocurrir, más temprano que tarde va a ocurrir, tiene que ser, es parte de la evolución. Las grandes urbes tienden a estos desarrollos a futuro, aunque no nos agrade. Lógicamente, la gente que habita en el centro histórico, en la ciudad de Puebla, que somos unas personas con unos pensamientos más conservadores, por llamarlos de alguna manera, somos muy reticentes a estas evoluciones. Y tienen su razón, todo tiene su razón, ¿no? Hablamos de las costumbres, los hábitos que queremos conservar, ¿no? Que no nos agrada ver como en otros sitios. Ayer estaba en el análisis de esta plática viendo ahí una calle importante en la zona de Lavapiés, allá en España, donde estaban haciendo este ejemplo las personas del impacto que ha tenido
que ha tenido para ellos, ¿no? Y hasta se convirtieron en un movimiento social que se llama Bloques en Lucha, ¿no? Los cuales se refiere a que no están dispuestos a soltar sus inmuebles ni entregarlos así como así. Pero es evolutivo, tiene que ocurrir aunque no nos agrade. Ahora, ¿de qué forma va ocurriendo? Desde lo más simple y sencillo que es el comercio. Vas a ver Sí, que es poco que a poco. el fenómeno fue originado por la migración. Lavapiés fue siempre un barrio muy del centro de Madrid. Bueno, todavía lo es, aunque ya no hay muchos españoles que vivan ahí. Y se Ujú. empezó a convertir en la zona donde se instalaron los migrantes. Muchos pisos fueron transformados en bodeguitas. De ahí salía el comercio ambulante, el comercio de los manteros, y empezaron a ponerse en práctica costumbres tanto gastronómicas como religiosas. Se modificó el uso del suelo, los bares, las tabernas tradicionales madrileñas fueron desplazadas por los sitios de té y café de los marroquíes, por ejemplo, bueno, empezaron a surgir bandas, empezaron a reunirse ahí en torno de la Plaza de Lavapiés, ahí a un lado de don Agustín Lara, que ahí está su escultura, y empezaron a invadir. Yo tuve la suerte de ir muchas veces a esa zona porque una amiga mía vivía ahí en la calle Carolus, la calle San Carlos, y tenía un piso con unos muros del siglo XVI, que es una cosa maravillosa. Pero dice, ya no se puede vivir aquí. ¿Por qué? Por la cantidad de gente de migrantes que llegaron y transformaron. Aquí en este caso, la gentrificación fue al revés. Los que vivían más o menos bien fueron desplazados y ahora la zona ya hay muchas medidas ahora en el ayuntamiento y están tomando pues algunas decisiones interesantes para que la zona vuelva a convertirse en lo que fue durante muchos años, una zona turística muy interesante. Estaba uno de los bares de flamenco más famosos de España, Casa Patas, que por todos estos problemas Casa Patas cerró, le subieron Ujú. las rentas y acabó cerrando y cerró uno de los templos del flamenco de más de 40 y pico de años, pero bueno, pero Puebla yo percibo, como yo vivo en el centro, veo muchas cosas, estamos plagados ahora de hoteles, man. Hay muchos Es, hoteles, Lorenzo, y yo no sé si haya tanto turismo para tener tanta oferta de hoteles, como que los dueños de las casas o los inversionistas dijeron, el negocio es el hotel, y entonces a cambiar todo por hoteles, unos buenos, otros fíjate que, malos. claro, el tema de ser una ciudad patrimonio cultural y de Eso la tiene una limitante, ¿no? O sea, claro, de alguna claro, manera protege. sí, sí, pero al ser un atractivo turístico con estas características tan especiales que igual no hay en todo el país, son 4 o 5 ciudades que tienen las características o influencias barrocas como la tiene la nuestra, sí es verdad que atrae un tipo de turismo, pero también recordemos que somos una de las ciudades con un mayor centro estudiantil que existe en todo el país, ¿no? Las universidades más importantes o algunas de las más importantes están ubicadas en Puebla. Y además de que traemos a todos estos estudiantes del sureste que vienen a estudiar acá, también tenemos intercambio de extranjeros. Entonces, viene mucha gente joven también en la actualidad a habitar Puebla, ¿no? Estar aquí en Puebla en tema de intercambio. Se vuelve muy interesante, pero dentro de lo que te comentaba yo, pues están estas características donde se empieza a cambiar, como bien dijiste, el tema comercial. Sí, Ahora en algunos sitios vas a ver que empiezan a aparecer no nada más cafés, ¿no? Cafés pequeñitos con estas características tipo gourmet en la preparación de tanto de alimentos como de bebidas, ¿no? Que está siendo un atractivo diferente, ¿no? Están apareciendo, por ejemplo, ahora ya no peluquerías, ni estéticas, ni salones de belleza, son las famosas barberías. Ya están apareciendo las barberías. Y no te extrañe que en una esquina importante, o como ya lo hemos visto, pues empiezan a sustituir las tiendas y ubicaciones importantes al rato por un Starbucks o no sé, un McDonald's, ¿no? Que ya lo vimos, se emplazaron en el centro histórico hace casi 30 años
y fue impresionante ver para nosotros cómo en el zócalo de la ciudad había un McDonald's, ¿no? Casi, casi pegaban el grito en el cielo, los gringos ya se adueñaron del centro, era la expresión. Tiene que ocurrir, tiene que ocurrir porque no olvidemos que el mundo es capitalista, que la gente busca el beneficio económico y muchas veces ya no anteponen temas como la conservación de monumentos, lo histórico, ya no le dan tanta relevancia como la importancia de convertirlos en centros que les generen dinero. Esto va a hacer que evolucione el cambio poco a poco, porque no sé si en la actualidad se lleve un censo en la ciudad de Puebla, en el centro histórico y considerar un número de manzanas o lo que se considera como centro histórico, ¿cuántas habitaciones Airbnb existen, no? ¿Cuántos inmuebles y cuántas habitaciones hay en Puebla? No de hotel, porque además algunos hoteles están hasta empezando a evolucionar algunas partes de ellos para convertirlos en habitaciones de ese tipo, ¿no? ¿Cuántas propiedades están dispuestas o se están cambiando, remodelando para convertirlos en eso? Si te das una vuelta allá arribita en Analco, te vas a dar cuenta que hay unas cuantas casitas así como muy escondiditas que convirtieron en unos centros preciosos con las restauraciones. No sé qué proyectos tengan ahí, pero quedaron hermosas. Me da la impresión que es para convertirlos en un tipo de hospedaje de este tipo, porque la verdad le invirtieron muchísimo dinero y los dejaron preciosos y pues vale la pena hacer la inversión. Seguramente estás enterado del proyecto que presentaron en el gobierno a principios de este gobierno, Uh-huh. del cambio de uso del suelo en la zona de lo que es el Alto de Casa Sí, Aguayo, uh-huh. de la compra masiva de varios edificios para hacer de ellos una oferta inmobiliaria diferente a lo que se tiene. Es decir, ahí sí se aplicaría textualmente, en La gente definición, el proceso de gentrificación. La gente que intencionada. durante décadas, que además son generaciones las que han estado ahí, serán desplazadas si es que se lleva a cabo todo este proyecto. Pasó por la bendición gubernamental. Claro, claro. Es más, estos proyectos, estas situaciones que en un momento causaron problema, por ejemplo, en la Ciudad de México, pues no es que cuenten hoy con su bendición, ¿no? Pero se evita el conflicto, se autorizan a cambio, por ejemplo, se firmó por ahí un convenio entre Airbnb y el gobierno de la Ciudad de México, donde se comprometía Airbnb a proyectar de manera turística la ciudad a cambio de beneficios. Entonces, te decía que esto genera una situación que el conflicto es comparativo dependiendo de la situación en la que te encuentres como propietario. Si voy a ganar mucho más y además me permite mejorar la situación del inmueble que tengo, pues me conviene, ¿no? Como gobierno, pues lógicamente voy a ganar más en tema de impuestos, ¿no? Como usuario de Pero no esas tienes la instalaciones. impresión de que sube el costo de la vida en el centro con estas decisiones. Decías hace rato de las universidades. Yo que camino por el centro muy a menudo, este, no sé cuántos edificios tiene la UAP en el centro, pero por donde tú pases hay una plaquita donde dice El agua. filosofía y letras. No sé Uh-huh. qué, administrativo, filosofía y letras, creo que tiene 6 o 7 casas en el Sí, centro, sí. y el centro de la no sé qué, y la casa de la no sé cuánto, y la biblioteca, y aquí y allá. Si el uso de estos espacios es para universitarios, el universitario no llega en su coche, no tiene una motocicleta Harley, no tiene tarjeta de crédito, vive al día, está estudiando. La oferta para este tipo de usuarios del centro se va modificando con la llegada del Airbnb. Cada día ves a gente de otro color, con otra ropa, turistas que no necesariamente gastan en el consumo, solamente en la habitación. Y esto a dónde nos puede llevar como centro histórico? A un subuso del centro histórico, a la plusvalía de los edificios solo en beneficio de los dueños, pero no de los usuarios, de los ciudadanos. Es un asunto que los gobiernos creo que no le están dando importancia, ¿eh?
Exactamente a lo que te decía, que iba yo a causar ámpula con este comentario, Sí, porque todavía no está todo el tema. Hay otro grupo, te hablé primero de los que se están considerando que están emigrando a las ciudades para tener un mejor sí. tipo de vida y sobre todo en gasto, que son las personas mayores de los jubilados, pensionados allá de Estados Unidos. Pero existe otro grupo más joven y es el que está generando más movimiento, que son los famosos nómadas digitales, ¿sí? Las tribus digitales. Con el momento y el movimiento de la pandemia, mucha gente se fue a hacer el famoso home office, aunque ya existían algunos antes. Y empezó a desarrollarse más el tema de servicios y necesidades de plataformas y herramientas digitales. Surge este grupo de millennials, los cuales son muy hábiles en el uso de las computadoras y empiezan a crear toda una empresa monumental, inmensa, de la cual empiezan a depender todas las grandes empresas que ya pudieron hacer labores en una zona específica. Y entonces estos jóvenes, además de que son expertos y son muy bien pagados, muy bien pagados, sobre todo los americanos, pues se dan cuenta de que no tiene sentido pagar un gran precio por un lugar allá en Nueva York, en la Gran Manzana, de una renta que les cuesta $30,000, por darte un ejemplo, que es lo que llegan a pagar, cuando pueden venir a México y pagar solamente $5 o $6,000 en un tema de gastos, ¿no? Entonces, es cuando ellos deciden y dicen, carambas, puedo trabajar a cualquier hora del día y lo puedo hacer desde la playa, desde la montaña, desde la gran ciudad, y entonces empiezan a emigrar este grupo inmenso de jóvenes que son los clientes más grandes que se están viendo en estas zonas. Se instalan a veces grupos de 2 y 3 con el tema de roomie, en lugar de rentar una recámara Airbnb, rentan toda la casa, que es donde es el gran impacto que tenemos en estas zonas, porque ya no se tiene nada más lo que es la habitación, ahora te rentan la casa, se adueñan, entre comillas, de la propiedad, pagando una renta 3 veces más alta de la que el dueño estaba ofertando, y entonces se convierte en un movimiento brutal, porque ellos son los que quieren el cafecito, ya no cocinan, son millennials, los millennials no saben hacerse un huevo, ¿no? Difícilmente se lavan la ropa, todo lo compran, todo lo utilizan, el consumo es alrededor de donde viven, desayuno, comida, cena, todo es en delivery, o sea, no tienen ni siquiera a veces que ir al lugar y consumen todo de esa manera. Ellos son los grandes dueños hoy de todos estos espacios que habla de la gentrificación. Son ellos los que se están mudando, los que se están instalando, para los que se están comprando inmuebles y desarrollando estas construcciones donde habiten ellos. Es ellos en los que hoy debe pensar la ciudad de Puebla, porque en muy poco tiempo van a empezar a emigrar para acá. También va a haber esos cambios. Es momento de que nosotros, así como los inmobiliarios llegaron a impulsar algunos grupos, aplicar la norma 247 en el tema inmobiliario, hoy tenemos que acercarnos a los gobiernos y con la experiencia que tenemos como parte de este consumo de inmuebles, tenemos que ayudar a dar alguna normativa, algunas leyes. Por ejemplo, en Alemania solamente te permiten rentar una habitación o dos por casa y no más de 3 meses al año. Esa es su norma, esa es su regla, ¿no? En algunos otros lugares te aplican quizás hasta 120 días de renta, siempre y cuando tú vivas en la misma habitación, en la misma casa, o sea, no que te la dejes a ellos, no. Hay partes en Europa donde están llevando esto dentro de elaboración de leyes que regulen estas prestaciones de servicio. No estamos muy lejos de que esto empiece a ocurrir en Puebla. Tenemos que verlo como algo normal, pero no nos tiene que pasar como en la pandemia, que nadie estaba preparado para trabajar en su casa, para adaptarse a las herramientas digitales, y todo ocurre causando una problemática que a la gente, sobre todo de más de 50 años, le conflictó mucho a la vida el tener que adaptarse a estos sistemas, ¿no? Hoy, con esa experiencia, tenemos que asumir que si esto se va a dar en Puebla, las normas las tenemos que fijar todos y antes de que ocurra. O sea, lo que quieres decir es que estamos a tiempo de prevenir. Exacto. Estamos muy a tiempo de empezar a consolidar estas normativas que se van a dar
más temprano que tarde, como te dije. O sea, no tarda mucho que esto empiece a ocurrir en la ciudad de Puebla, porque está dándose una inmigración a nivel mundial muy importante a nuestro país. Por ahora, todo lo que es la región del sureste mexicano está recibiendo a estas tribus digitales, sobre todo de Europa, a vivir aquí y a trabajar acá, pero poco a poco pues se van a aburrir de la playa y van a querer acercarse más a las grandes urbes. Y esto lo vamos a tener también por parte de lo que es la migración de adultos mayores de Estados Unidos hacia acá, porque por ahora también se pueden aclimatar a lo que es la playa, pero hay gente a la que no. Digo, los movimientos más grandes que encuentras de personas mayores los vas a encontrar en la zona de Los Cabos, ¿no? Pero hay gente Las que está playas, interesada, sí, 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 sí. empezando a hacer inversiones en el centro y van a empezar a hacer esos movimientos. Y si nosotros no estamos preparados, digo, yo no me enojaría que llegara un cliente americano y me dijera, a ver, Lorenzo, tengo 100 millones de pesos, ¿no? 5 millones de dólares, quiero invertirlos en propiedades en Puebla. Digo, yo feliz de la vida voy y se las busco, pero el problema es, si no estoy consciente del impacto que genero yo en esto, conforme a alguna regulación, pues no me va a importar si esos inmuebles tienen que lanzar a la calle un grupo de personas. Digo, si no hay conciencia de eso, no hay una regulación, pues la gente sale perdiendo. Nadie está peleado con su dinero, pero si nosotros empezamos a normar o ayudar a la gente en esta regulación, vamos a ser parte de un gran beneficio que ayude a todos. Porque imagínate esta señora que pueda tener 80 años, que hoy corran de su casita en renta que tenía ya por el alto, donde pagaba, no sé, 5 o 7 mil pesos mensuales, tenía todo cerca, ahora la tienes que mandar, no sé, allá por San Bartolo, por Amalucan, a irse a vivir a un departamento donde no se ubica y le cambias la vida drásticamente sin opción, porque no tiene opciones, lo tiene que hacer. Entonces, este tipo de impactos que hacemos sí puede generar movimientos económicos, estoy de acuerdo, pero sobre todo tenemos que buscar que exista una regulación, ¿no? No es también como que se pueda instalar cualquier tipo de negocio en el centro histórico, todos son buenos, pero ni siquiera hay una normativa conforme al diseño, ¿no? Muchas veces. Digo, quisieron hacer alguna con los Oxxos, estas tiendas de conveniencia, donde los que están en el centro histórico, pues las fachadas casi no se tocaron, pero tiene un anuncio espantoso ahí pegado en la fachada, ¿no? Entonces, como que si no estamos en grupo, como alguna vez lo platicamos, en equipo trabajando la sociedad junto con los grupos, asociaciones, en este caso inmobiliarias como Bolsa Inmobiliaria y otras, para ayudar a buscar normas que puedan beneficiar estos desarrollos, pues vamos a causar problemas. Y mira que te lo estoy diciendo en febrero de 2023 y ya estaremos platicando en unos años qué pasa cuando no se haya hecho esto y a lo mejor en 5 o 7 años podamos ver el gran impacto que esto puede provocar y sobre todo los conflictos, porque además la situación económica de Estados Unidos está muy crítica para los próximos 10 años. No, no es que vaya a mejorar y la situación vaya para beneficio. Cada día está peor el sistema económico de Estados Unidos y está en crisis constante. Entonces, lógicamente, pues va a generar movimiento de las personas. Nadie va a querer quedarse en un país con conflictos, con una economía devaluada, con problemas de impuestos tan altos y sobre todo con riesgos de no poder mantener el ritmo de vida que tenías hace 7, 8 años, ¿no? Entonces, Oye, la gente va a factores viajar. como el narcotráfico, la inseguridad, la violencia, ¿los harían a un lado estos presuntos migrantes? Mira, por eso te digo que es tema de organizar con la sociedad, ¿no? El tema de la droga en Estados Unidos no va a cambiar y no ha cambiado en los últimos 40, 50 años. De hecho, La droga es necesaria para que la economía funcione en los Estados es Unidos. lógico, La ¿no? necesita Wall Street, la necesita Hollywood. Hollywood ha explotado el tema del narcotráfico en las películas, en las series, la lista Netflix, todo Sí, mundo. sí, sí. El tema que tuvieron ellos fue con la metanfetamina, cuando ellos empezaron, después de que regresaban sus soldados de la guerra y buscaban tranquilizarlos, les empezaron a dosificar la metanfetamina hasta hacerlos adictos.
Ahora las dosis que ellos les dieron en un principio no les alcanzan y la metanfetamina la siguen buscando en la calle y es lo que provoca que anden estos grupos de zombies por Los Ángeles, por ejemplo, ¿no? Es un tema que tiene que ver nuevamente con la sociedad y el gobierno. Si hay un adicto, necesita consumirlo y para que lo consuma necesita existir producto y el producto lo traen de otro lado y es un mercado que se da realmente. Necesitan regular los consumos de algunos de estos productos, ¿sí? Como ya lo han hecho en algunos estados de la Unión Americana y como está el criterio de aplicar ya también en algunas partes de nuestro país, ¿sí? Si se regula, como ocurrió en la época de los 30 con el consumo del alcohol, que también fue satanizado y provoca tantos problemas económicos, el humano acepta sus defectos y sus problemas, pero si los pueden regular y buscar una manera de hacerlo, yo considero que podría haber una disminución. Yo no creo que se pueda eliminar el sistema del consumo ni las redes estas de la delincuencia que existe. No, eso no es posible. O sea, porque es un negocio al final de cuentas que beneficia a países, a instituciones, a políticos, a consumidores, a mucha gente. No se va a eliminar, pero se puede normar de alguna manera y esto buscar el beneficio. Vamos a vivir con estos problemas por siempre mientras el humano sea ser humano, porque por eso es pecador tal cual, por sus tipos de adicciones y consumos. Entonces, ¿podemos vivir todos en una sociedad en equilibrio? Sí. ¿Se va a tener que hacer? Sí. No porque haya más, es más, no me atrevería a decirlo, pero podría ser que entre más ciudadanos americanos vengan, más consumo va a haber en nuestro país, porque al final de cuentas el consumidor no está aquí. Digo, aquí el que consume, consume pobremente algún producto químico que inhala o si bien le va algo que pueda fumarse, pero ya los productos caros de nivel, como el polvo blanco y de ahí para arriba, pues no los pueden consumir cualquiera, ya son muy caros. Entonces, no, nuestro país no es un país que realmente pueda darse esos gustos o esos costos, ¿no? Realmente hay que asumir lo que va a evolucionar y todo lo que conlleva. Ese tema que tú manejas es parte de la evolución. Si vamos a ir hacia adelante, si va a haber gentrificación, si vamos a desarrollar los centros históricos, pues tenemos que evolucionar en el tema de las ciudades inteligentes, que nada más se ha quedado en el aire y como proyectos, pero ya es una necesidad, ¿no? Ya el hecho de que todo el mundo cuente con el Internet y ahora sea el 5G que se quiere instalar, etcétera, etcétera, son temas evolutivos. Nos toca a nosotros como inmobiliarios tocar partes urbanas, como alguna vez te dije, ¿no? Nosotros ya somos multidisciplinarios en nuestro trabajo. A veces menosprecian la función del asesor inmobiliario certificado, que por cierto, ya vemos más en bolsa inmobiliaria, más compañeros con certificación este año. Por cierto, me atrevo a presumir que mi socia, la arquitecta y tu servidor fuimos los primeros en certificarnos este año, fuimos los primeritos con la nueva norma y pues ya estamos en ese punto de poder dar la asesoría completa a la gente, pero debe considerar temas urbanos, políticos, fiscales, económicos, sociales, legales. Todos esos temas nos toca verlos a nosotros para poder apoyar a la sociedad y a nuestros clientes. Como te decía yo, me llegan clientes extranjeros y si ni siquiera me sé comunicar con ellos, pues creo que desde ahí estoy cometiendo un error de mi parte. No puedo brindar en un servicio si no es en tu idioma, ¿no? Hay Claro, muchos temas que hay que escalar y evolucionar. Si esto va a llegar como es que va a llegar y lo estoy afirmando, es el mejor momento para ponernos nosotros en antecedente, prepararnos, capacitarnos y empezar a hacer un compromiso, en este caso como asociación y de la mano de Lalo, que es un joven con mucha voluntad, mucho trabajo, Lalo Ventosa, y pues como nuevo presidente hoy está haciendo las nuevas propuestas para poder crecer y evolucionar hasta estos altos niveles que nos está exigiendo el mundo. Ya no estoy hablando ni de Puebla ni de la sociedad de México, sino es un tema global, la gentrificación, y la vamos a tener próximamente aquí en Puebla, pero tenemos que contar con la asesoría y todos los temas que involucren para que podamos manejarla y no sea un tema que cause tanto conflicto como está ocurriendo en muchas partes del mundo. muy bien. Como siempre, Lorenzo Moreno, muy interesantes tus comentarios, provocadores, polémicos. Seguramente dará mucho que decir lo que has comentado hoy sobre la gentrificación. Te lo agradezco mucho, te mando un abrazo y espero. Gracias, gracias, muchas gracias y estamos a sus órdenes, como siempre. Gracias, Buen Lorenzo. día, hasta luego.